9:40 de la mañana, estamos en el 25N. Es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer. Un día reivindicativo, pero también para condenar esa violencia que desde que hay registros, desde 2003, hay más de 1.300 mujeres asesinadas por manos de sus exparejas o parejas. Es una lacra y un drama social que se tiene que combatir, y por eso en días como el de hoy se reivindican políticas de igualdad y políticas efectivas que puedan erradicar esta violencia contra la mujer. Ayer, en el pleno del Ayuntamiento, precisamente se intentó una vez más sacar adelante una declaración institucional, pero no hubo acuerdo en estos 4 grupos municipales. PP, Vox forman gobierno, PSOE y Compromís la oposición. Todos, menos Vox, presentaron mociones y solo se aprobó la moción del Partido Popular. Samuel Ruiz, y ya presentamos en la tertulia política de los martes a nuestros representantes políticos. Samuel Ruiz, por parte del Grupo Municipal de Vox, bienvenido. Buenos días. Inma Mora, portavoz del Grupo del Partido Popular y Junta de Gobierno en esta tertulia, bienvenida. Muchas gracias. Portavoz de adjunto del PSOE, Mariano Valera, bienvenido. Y portavoz de Compromís, buen día, Esther Díez. Pues Samuel Ruiz, ¿por qué Vox no presentó ninguna moción, ya que presentó PSOE, Compromís y Partido Popular? Bueno, al final éramos conscientes que, como todos los años, el Pleno iba a ser varias propuestas de los distintos grupos políticos. Nosotros lo que intentamos también en este Pleno es no generar lo que ellos sí consiguieron, no politizar sobre este tema, no politizar a base de cada costa de las víctimas, y por eso decidimos de este año no presentar. El año pasado sí hicimos una declaración institucional, vimos que no sirvió para nada, y el objetivo de Vox es claro. Nosotros lo que queremos es combatir de verdad la violencia contra la mujer, pero combatirla como se debe, endureciendo las penas, endureciendo las leyes, yendo al punto, yendo al problema y erradicándolo desde el problema, no desde la ideología como pretenden hacer otros partidos, sobre todo de la izquierda, y por eso este Pleno decidimos... De forma telegráfica, Vox planteó en el Pleno menos pancartas y más mano dura. Esther, ¿por qué se abstuvo? Fue la única que rompió esa unanimidad que se esperaba. Porque era un acuerdo de mínimos, que veníamos de un fin de semana en el que, de hecho, desde la Junta de Portavoces Compromís habíamos propuesto que al menos las 3 formaciones políticas, Partido Popular, Partido Socialista y Compromís, que habíamos hecho una propuesta sobre el 25N, pudiéramos llevar un texto conjunto al Pleno. ¿Qué ocurrió? Pues lo que acaba pasando los últimos años, por desgracia, que el Partido Popular pues no se movió de su postura. El Partido Socialista sí que hizo unas propuestas al texto que Compromís habíamos puesto encima de la mesa, unificando, de hecho, las propuestas que había por parte de las 3 formaciones. Partido Popular dijo que no, y entonces los telespectadores tienen que saber que la moción que traía el Partido Popular era una moción de muy mínimos. Eran 3 puntos con unas declaraciones muy genéricas sobre combatir la violencia sobre la mujer. En contra, la propuesta de Compromís traía 11 acuerdos muy concretos donde se hablaba de reforzar servicios que existen en estos momentos, destinar más recursos públicos a estas políticas. Me parece que eran acuerdos absolutamente asumibles para cualquier persona demócrata, y de hecho no fueron capaces de explicar qué les parecía mal de ninguno de estos puntos. Pues Esther, por esa misma razonamiento lo hizo el PSOE, pero oímos a Mariano decir que sí a esta moción por no salir en la foto, precisamente de que vota en contra, por no salir pero en la foto, con un sí crítico. Evidentemente, por no salir en la foto, y porque a nadie nos va a decir que no condenamos evidentemente la violencia de género, la violencia machista, pero lo dejamos claro ayer en la intervención. Le dábamos el sí a esa moción de mínimos, pero éramos muy críticos con el tema. Es decir, al final la moción que presenta el Partido Popular no deja de ser, o nosotros lo vimos así, no deja de ser un paraguas que habla sobre la violencia de género. Se debería haber aprobado también la moción que presentaba Compromís, que ese paraguas se aterrizaba en acciones. Lo importante que queremos saber los telespectadores es: ¿hay recursos en el Ayuntamiento para combatir la violencia de género? ¿Sí o no? Desde la izquierda os hemos oído últimamente decir que hay recortes. Hombre, los presupuestos del 2025, en los que estamos actualmente, ha habido recortes. Claro que ha habido recortes. Hemos tenido recortes en el programa Concilia, que trabaja para
ayudar a la inserción laboral de las mujeres. Hemos tenido el cierre del club de lectura. Vemos que hay una clara... se desaparece la parte técnica de la Casa de la Dona. ¿Dónde están? Aparte del 25N o día como hoy, pues 8 de marzo. ¿Dónde están las acciones que deben de desarrollar en los institutos? ¿Es cierto que hay recortes? Para nada, para nada. Si me vas a permitir, Ros, por respeto evidentemente al tema tan importante que estamos tratando y sobre todo en el día de hoy, en el que pues, se celebra esta lacra que llevamos arrastrando durante tanto tiempo, me gustaría hacer un pequeño recuerdo sobre un compañero que tuvimos anoche, la noticia, Manolo Rodríguez, compañero, concejal, trabajador en la legislatura del 2011 hasta el 2015, que fue portavoz del grupo y además portavoz de la Junta de Gobierno, y que tuvimos pues anoche la triste noticia de que había fallecido. Por tanto, yo creo que con esta fotografía de Manuel Rodríguez vamos a recordarlo, porque es verdad que hemos dicho que el Partido Popular llora la muerte de uno de sus militantes, destacado porque evidentemente fue cargo público en el primer gobierno del Partido Popular, cuando era Mercedes Alonso alcaldesa, y además en unos momentos muy duros para ese gobierno, con una oposición muy crecida y con unas listas del paro brutales. Había más de 35.000 parados en esta ciudad. Nos sumamos, todos, si nos permite, sin más, sí, yo creo que toda esta mesa nos sumamos desde luego en acompañar en el dolor a la familia de Manuel Rodríguez y a todo el Partido Popular. Así es, un fuerte abrazo a la familia y sobre todo a la familia del Partido Popular. Igualmente, no cabe de otra manera. Bien, pues dicho este recuerdo a Manuel Rodríguez, que además era una persona que defendía con entusiasmo y vehemencia, en los plenos lo veíamos, lo recordamos cómo lo defendía. Bueno, pues Inma, ¿cómo se puede defender este argumento? ¿Hay recortes contra las políticas que ayuden a las mujeres a no pasar para nada por la hay violencia? ni un solo recorte. De hecho, ayer, la semana pasada, creo que estuvo aquí mi compañera Caridad Martínez, que es la concejal de mujer, y es este gobierno en el que por primera vez instaura lo que es propiamente dicha la concejalía de la mujer, ¿no? Donde además se han duplicado cuáles son los recursos que se proporcionan en la concejalía, ¿no? Tanto la concejalía de la mujer como los diferentes servicios. Se han duplicado las diferentes sesiones que se realizan, tanto para las mujeres, ya sean a nivel individual, a nivel grupal. Se han intensificado las formaciones que se hacen en los centros educativos, de manera que, evidentemente, recortes en materia de violencia contra la mujer no existe ninguno, todo lo contrario, se duplican y se hacen muchísimo mayores, ¿no? Porque entendemos que es una problemática que existe en la sociedad, que hay que erradicarla, y hay que erradicarla, evidentemente, con todas las de la ley. Y la moción que ayer presentábamos en la sesión plenaria del mes de noviembre ordinaria no era para nada una moción de mínimos, era una moción en la que exigíamos cuáles son las necesidades, exigiendo tanto al Gobierno de la Generalitat Valenciana como al Gobierno de España todas las necesidades que se implanten y que se pongan sobre la mesa para poder combatir esta lacra, que tengamos muchísimos más medios, que tengamos más formación en los centros educativos. Para nada es una moción de mínimos, lo que no vamos a hacer tampoco es que nos impongan de qué manera debemos de trabajar, eso sí, por ejemplo, venía recogido en la moción de Compromís, ¿no? Sobre todo ¿En qué términos exactamente le parece más? Pues mira, señora Díez, ya se lo explicó mi compañera Caridad Martínez. ¿El funcionamiento de las oficinas de denuncia para y nada, asistencia? en el punto, no, se lo voy a decir, déjame que dígame. termine, en el punto número 9 y en el punto número 10. Precisamente relacionado pues con las asociaciones feministas, y ella hace sobre todo hincapié en la coordinadora feminista, ¿no? En su moción. Bueno, señores, nosotros tenemos una política a través de la cual queremos erradicar esta problemática que tenemos en nuestro municipio, en el país, al fin y al cabo. Déjennos que trabajemos también a nuestra manera, ¿no? Duplicamos, como ya he dicho, todos los servicios que se hacen desde la Concejalía de la Mujer, y es por fin este Gobierno quien tiene una concejalía específica de la mujer, donde se duplican todos esos recursos. De manera que, bueno, lecciones yo creo que pocos a este Gobierno. Esther, haga la pregunta. Sí, si ellos quisieran haber retirado alguno de los 11 puntos que proponían Compromís concretos sobre políticas reales que ayudan de verdad a prevenir esta violencia machista, podrían haberlo pedido y que hubiéramos llegado a
en un consenso la propuesta que se realizaba. De hecho, en el texto que yo le pasé al portavoz del Grupo Popular, incluso moví algunos de los elementos que podían ser más polémicos, entre ellos estos, para que hubiera acuerdo, y aún así no quisieron. Por tanto, esto es una excusa. ¿Qué pasa? Que el Partido Popular intenta hacer equilibrios que son imposibles. Lo que uno no puede es querer ir diciendo que está desarrollando las políticas de igualdad y después entrar en el paradigma de Vox respecto a ser negacionista de un problema que es estructural. Esto es algo más que una lacra, es un problema estructural esto obedece a una estructura social machista. ¿Usted reconoce que esto es así o es una violencia espontánea que se da contra las mujeres por casualidad? ¿Le puedo hacer eso? Es que no lo entiendo, señora Díez. Nosotros nuestra postura ha sido clara, la que no es clara es la suya, la que jamás vamos a llegar a entender es la suya. Nosotros no estamos en contra. Déjame que acabe la frase. Estoy explicando que ustedes han puesto el acento siempre recurrentemente en criticar las políticas de género. Y miren, lo que les explicamos es, hay políticas que tienen perspectiva de género porque el machismo es un problema estructural que ocurre en nuestra sociedad como consecuencia. La violencia no tiene ninguna perspectiva, la violencia es violencia. Y hay que castigarla. Y esta que se da sobre las mujeres... Pero hay que castigarla además siendo valiente, no como son ustedes. Déjame entonces que le haga la pregunta. Entonces, la violencia que se está dando contra todas estas mujeres, bien sea en la parte más cruda que son los asesinatos o en los abusos con agresiones que se dan en múltiples maneras a miles de mujeres en este país, ¿eso es consecuencia de un sistema machista, sí o no? No, eso es consecuencia de un sistema donde hay gente que no respeta las leyes y que ustedes, tienen que saber, nuevamente tienen que saber y por eso jamás vamos a estar al lado suyo. Que quienes niegan el problema estructural es porque quieren perpetuar esa desigualdad. ¿Puedo hablar un poco? Sí, volvemos otra vez a la... El problema volvemos a lo mismo, y es que la izquierda lo que nos tiene acostumbrado. Ellos lo único que buscan con esto es hacer política. Enfangar y volvemos a lo mismo. Hay que ser pragmático en esta vida. Que el sistema no funciona, no hace falta que lo diga Vox o que lo diga nadie. A las pruebas me remito por los números que hay. Y mientras la izquierda siga queriendo afrontar este problema, obviando la raíz de donde inicia, pues a nosotros no nos vais a tener nunca ahí a vuestro lado. Ustedes lo han dicho ahora mismo, que lo que piden en su moción, más recursos y más personal. Estamos hablando de un ministerio que tiene 180 millones de euros. O sea, creo que está bien dotado para poder hacer una buena función. Y el señor Valera, ¿le parece Partido Socialista, y el Partido Socialista lo achaca a que se ha quitado un club de lectura. ¿De verdad un club de lectura, con todos mis respetos, va a erradicar la violencia contra la mujer? No, le vuelvo a repetir, la violencia contra la mujer es una lacra que hay que combatir, al igual que toda violencia en esta sociedad. Un segundo. Y se combate yendo a por el infractor. Es que jamás en la vida lo he oído decir que vayamos a endurecer las penas, que vayamos a castigar de verdad al que infringe la ley, que vayamos a devolver a esos más de 1.200 violadores que han soltado ustedes en la calle, volverlos a las cárceles. Que pidamos la dimisión por la ministra, que por su sectarismo y por su ideología ha comprado unas pulseras que no funcionan, con el agravante de que encima le ha dado la confianza a una mujer que está desprotegida. Vamos a pedir la dimisión de esa mujer, tanto que vosotros sois especialistas, que jamás los he oído. Entonces, cuando de verdad el problema, por supuesto, a erradicar esa inmigración que no respeta a las mujeres, que las viola, que las abusa, que las condena, que las mata. Y el que no se comporte, que se devuelva a su país. Nosotros no podemos absorber ese tipo de violencia. Ustedes jamás han hablado de eso. El día que ustedes hablen de verdad de erradicar el problema y de no hacer política con este problema, que es lo que ustedes hacen, por supuesto, Vox apoyará. Mariano, en primer lugar, ya tenemos otra vez el discurso de Vox que está poniendo en el mismo lugar la migración con la violencia. Disculpe, los datos se los desmonta el INE precisamente, que no se puede asociar, que no se puede asociar. Deje terminar si no reconocemos la violencia de género como violencia estructural, que tenemos un problema, ya no hay nada más que compartir en esta mesa. Es imposible que salga una moción y dice que lo decimos la izquierda, perdone, su partido, el Partido Popular, con el que también gobierna, también acepta la violencia de género cuando acepta que hay un pacto de Estado contra la violencia de género y trabaja en acciones. Si lo digo porque dice que nosotros la izquierda tenemos ideología. Es que no es ideología, es una forma de entender que existe una violencia que es estructural y con la que hay que trabajar y erradicar. Es violencia de género. Yo le he escuchado, por favor, déjeme terminar. Y un punto más. La señora Mora dice que han duplicado el personal de Casa de la Dona. Mire,
si han duplicado el personal de Casa de la Dona es porque existe una cosa que se llama Ley de Servicios Sociales, que tiene un contrato programa y que ese contrato programa terminó en 2024. Ese contrato programa terminó con un informe de servicios sociales bajo nuestro mandato en el que se solicitaba que se duplicase al personal de Casa de la Dona por el nivel de atención que teníamos. Entró el gobierno del Partido Popular en la Consellería y en Elche y respetaron ese informe de atención por la cantidad de personas, de mujeres que venían a la Consellería, y tuvieron que duplicar porque se recoge en el contrato programa financiado por la Consellería. Por lo tanto, tengan ustedes un poco de honestidad a la hora de decir que se ha duplicado, no por causa que ustedes han luchado, sino porque les venía dado en el contrato programa de la Consellería que se aprobó estando nosotros, claro. Es que las cosas hay que decirlas. Vale, Marian, A mí me parece muy peligroso el discurso que acaba de poner encima de la mesa el señor Ruiz aquí. Me parece peligrosísimo, porque claro, cuando estamos hablando de un problema estructural que supone la muerte de decenas de mujeres cada año, y eso desde que hay registros, ¿no? Porque antes, recordemos que la violencia machista estaba normalizada, incluso aplaudida en los tiempos del franquismo. O sea, si tenemos en cuenta que arrastramos un problema estructural en una sociedad machista, que es la que nos sitúa a las mujeres en una posición inferior y la que ha legitimado a lo largo de las décadas que fuéramos discriminadas en diferentes ámbitos de la vida, y que de hecho eso se sigue reproduciendo a día de hoy, a pesar de que existe una legislación vigente. Hay países en los que la legislación de hecho ampara a los agresores, ampara el machismo, y hay otros países como el nuestro donde teóricamente eso no existe, pero donde se arrastra, ¿no?, toda esa cultura de décadas, y por tanto esas discriminaciones y esa violencia sigue vigente, pero todo tiene un origen, y es esa estructura machista. Por tanto, si no somos capaces de señalar el origen, lo que estamos haciendo es perpetuar la desigualdad. A mí, yo que me doy cuenta en los últimos tiempos, ¿qué ocurre con el discurso ultra? El discurso ultra, claro, como reconocer la violencia le parece todavía demasiado fuerte en este 2025, lo que hacen es como empezar de una manera más disimulada, ¿no? Dicen, vamos a empezar a cuestionar el origen, ¿no?, de este problema, vamos a decir que no hay machismo, empezamos por ahí, ¿no?, al final a perpetuar y a legitimar que se estén dando ese tipo de agresiones. Es que es muy grave que se estén haciendo todavía esas afirmaciones. Creo que uno de los grandes triunfos de las formaciones democráticas en democracia había sido dotarnos de estas políticas de igualdad. Por una parte, porque conseguían de hecho poner en el centro un problema que había estado invisibilizado, y por otra porque reconocían precisamente el problema como estructural. Que en estos momentos de la vida haya formaciones que estén abanderando que se destruye ese origen del problema, y otras que estén legitimando, normalizando y blanqueando ese tipo de discursos, es lo que hace que nos carguemos los consensos de los que nos hemos dotado en democracia. Y yo le haría la pregunta a la señora Mora, ¿cree que es consecuencia de un problema estructural machista o no? La pregunta Vamos a empezar por partes, ¿no? Bueno, yo solamente quiero hacer una pequeña reflexión y que se aclare el señor Mariano Valera, ¿no? Acaba de comenzar esta tertulia diciendo que nosotros recortamos recursos en la Concejalía de la Mujer, y acaba de asumir ahora mismo que no, que realmente se duplican esos recursos y que tenemos mucho más trabajadores. Se duplican porque nosotros lo dejamos y económicamente pero simplemente para que el espectador se dé cuenta de la ilógica y de la retórica que utilizan estos señores a la hora de acusar a este gobierno, no sé de qué, porque es este gobierno el que aumenta los recursos dentro de la Concejalía de la Mujer. Tenemos más informadoras, tenemos más puntos. Que no, señor Valera, el que le da la vuelta a las cosas es usted, que nos acaba de acusar de que recortamos recursos, pero acaba de afirmar todo lo contrario, que lo que hacemos es, bueno, pero estamos hablando. Nosotros lo dejamos. Mariano, es que no se le puede escuchar a Ima si habla. Tenemos más informadoras, tenemos muchos más puntos violetas que se ponen, no solamente durante las fiestas patronales, sino durante las diferentes actividades que hacemos. Tenemos un programa con los diferentes hosteleros para que también visibilicen este tema sobre la violencia contra las mujeres. Hablando sobre lo que acaba de decir la señora Díez, que es que me llama mucho la atención, sobre el triunfo de las formaciones democráticas. El gran triunfo que tuvo las formaciones democráticas en el gobierno de ustedes ha sido la ley del solo sí es sí, en la que desde que se... Sí, señora Díez, sí, señora Díez, porque desde que esta ley está en vigor se han reducido las penas de violadores sexuales, se han reducido las penas de 1.200... No, pero señora Díez, a quien le tiene que dar vergüenza es usted, que han consentido que violadores sexuales se les haya reducido la pena. Más de 1.233 violadores sexuales se encuentran ahora mismo en la calle, cometiendo exactamente los mismos abusos que realizaron por lo que estaban condenados. De manera que ese es el gran triunfo de las fuerzas democráticas de las que usted alardea.
Esos son los grandes triunfos. Y si no, bueno, pues si no, las pulseritas de la señora ministra. ¿Qué hacemos con todo eso? Señora Díez, que de verdad, que en lugar de emplear todas las fuerzas en criticar a este gobierno, que lo que hace es poner más recursos para intentar en la medida de lo posible evitar esta gran problemática, lo que tienen que hacer es reivindicar e intentar en la medida de lo posible que todas esas cosas que ustedes aprobaron, anularlas. ¿Qué es lo que hacen mal a la Mira, esto es muy población? sencillo. Que la señora Díez tilde de triunfo de las formaciones democráticas cuando hay más de 1.300 mujeres muertas, eso ya lo dice todo. O sea, ahí ya deberíamos determinar que usted se intente achacar un triunfo cuando hay más de 1.300 mujeres muertas, lo dice todo. Yo sé que a usted le gusta mucho jugar al trilero, pero a la gente ya no la engaña. Eso de que se arrastran estas políticas, no. Diga la verdad, las están importando. Y ahí están las cifras. Si es que ahí están los datos, no se lo está inventando nadie. En Cataluña, más de un 90% de los agresores sexuales son extranjeros. En el País Vasco, más de un 68% de los agresores sexuales son extranjeros. Y esto no lo dice Vox, ni son... Estos son datos del INE. Y lo que me parece realmente peligroso es que ustedes manden a unas mujeres con unas pulseras, dándoles la confianza de que pueden estar tranquilas por la calle y esas pulseras fallen. Eso es lo realmente peligroso que tiene el sistema. Entonces, de verdad, dejen esa demagogia, dejen de intentar hacer política a base de las víctimas, aunque ustedes están acostumbrados. Ayer en el Pleno vimos que volvieron a hacer lo mismo con las víctimas de la Dana. Olvídense de las víctimas, déjenlas descansar y dedicámonos a erradicar el problema. Erradicar el problema se erradica de raíz, con leyes firmes y contundentes, y no soltando violadores. Esther. Aparte de los discursos racistas que además se argumentan con datos qué falsos, racismo. le parece normal a la señora qué Mora. Yo es que racismo. hemos llegado a un punto ya que es que me parece surreal lo que estamos viviendo. Señora Díez, Tengo que Decir la verdad es racista, bien, señora Díez. Vamos Decir a ver, la verdad. Lo achaca por ese porcentaje del País Vasco y de la, Pero es la de realidad. Cataluña que usted ha aportado. Que no estoy inventando Esther, nada. O sea, Eso es racismo. fíjense la gravedad de lo que escuchamos. O sea, estamos ante dos personas que están defendiendo en este debate que tanto el señor Valera como yo estemos hablando de que esto es un problema estructural, ¿no? Un problema social, que era algo que estaba aceptado entre las formaciones democráticas, y de ahí los pactos que se habían derivado a lo largo de todos estos años. Resulta que tenemos a un señor que acaba de cuestionar y decir que ninguna de las políticas de género vale, aunque él forma parte de un gobierno que tiene una concejalía de la mujer. Entonces, señor Ruiz, si usted cree que las políticas de género, las políticas de igualdad no de sirven... violencia. Nosotros Las achacamos políticas de toda igualdad, la las políticas violencia. de igualdad, las políticas de igualdad. Violencia. No, hay más cosas Si aparte hay de violencia violencia. contra un niño, hay que ir a por el que Y si a se por el discrimina a una, violento. y si Si se hay discrimina a una violencia mujer, contra hay que la hacer algo o no. hay que ir a por el Pero si se violento. discrimina también o no. ¿El qué? Vamos a Se ver, discrimina ¿cómo a una se, mujer. cómo se A nivel sustenta? laboral, por ¿Cómo se ejemplo? sustenta? ¿Cómo se sustenta que usted acabe de decir que no sirven para absolutamente nada las políticas de igualdad y forme parte de un gobierno donde su compañera acaba de reconocer que hay una concejalía de la mujer y según ella se desarrollan... ¿La ley funciona? ¿La ley actual funciona? Vamos a ver, claro que No, estamos es- mejor con políticas no, públicas que sin eso es un ellas. sí o un no. ¿Le ¿Funciona parece la ley mal a la actual? señora Mora que haya políticas Conteste, públicas de conteste. igualdad? Conteste, señora La ley Díez. actual funciona. Las leyes para la igualdad, ojalá No, erradicaran la ley totalmente la violencia actual, machista. el pacto de Vamos a Estado ver. funciona, es un sí o un no. Se lo he puesto fácil. Claro que las leyes de igualdad funcionan, Pues por ahí ya hemos supuesto que terminado. Si sí. están funcionando, Por supuesto mire que la cantidad sí. de víctimas, Atajan el... mire la cantidad Vamos de a ver. agresiones sexuales. No están funcionando. ¿Alguien le puede Y lo que no explicar al funciona, señor hay que Ruiz? cambiarlo. ¿Alguien le puede explicar al señor Vamos. Ruiz Mire. que en las últimas décadas se habla, Se se está incrementando en un publican 200%. datos, se aumentan las denuncias porque existen Las los agresiones recursos? sexuales se han Obviamente no incrementado en un podemos ser 200%. complacientes. Señor Ruiz, Quiero señora decir, Díez, señor Ruiz, que señora estemos Díez, en un es que se debate han en esta incrementado ciudad en un 200%. cuestionando que existen Es- políticas de igualdad, que le diga a la señora Caridad Martínez que se vaya a su casa Claro, entonces para si cuando es tan vuelva al sencillo, ayuntamiento. si es tan Pero sencillo para como que- reconocer que no Pero funcionan y entonces, ¿por qué cambiarlas. forma Señor usted parte Ruiz. de un gobierno que desarrolla esas políticas? ¿Pero qué política está desarrollando? Señor Nosotros Ruiz, Pues lo acaba de decir la señora Mora, aclararse trabajamos entre ustedes. contra De- la violencia, ¿desarrollan contra la políticas mujer de y contra igualdad, todo sí tipo o de no? violencia. Se lo acabo de explicar. Pero usted me Vale. acaba de Pero que reconocer que la vamos política Vamos a ver, funciona. vamos a La ver. política funciona. Un Vamos a ver. momento. Que a veces está Es que es equivocado, señora insostenible. Díez. Un No, momento. lo que es insostenible No, es su vamos a discurso. aclarar una cosa. Samuel Ruiz, Vox, ¿apoya el plan de igualdad que se va a desarrollar o se está Que está desarrollando? Sí, sí, desarrollado, se está que está desarrollando. desarrollado. ¿Apoya el plan de igualdad municipal? Nosotros apoyaremos toda violencia que se haga contra toda persona en este municipio. Pero es una política de En ello igualdad. también entran las mujeres y son las principales víctimas últimamente. Por lo Y- tanto, las apoyaremos duramente al infractor, el que cometa un delito, Vale. el que ejerza la Pero violencia en es un nuestro ayuntamiento. municipio. Tendremos que ir Una a por él política- severamente. pero es una política de severamente. igualdad. Y hacer lo que estamos haciendo. Menos pancartas y más policía en la calle. Vale. Me alegra Mire, que reconozcan mire, que las políticas de igualdad
ante el relato incoherente que está intentando montar usted aquí, datos, simplemente datos. Vamos a ver, señor. Vamos a ver, señor Ruiz. No hay mucho tiempo. Esto es que otra vez volvemos a lo básico, a lo básico de la igualdad. Y es que esto es lo triste, como le decía ayer a la señora Díez en el Pleno, que es muy triste que en pleno siglo XXI, en el 2025, tal cual hemos vivido la historia, tengamos que volver a lo básico de la igualdad. Las leyes funcionan, claro que funcionan. ¿Qué pasaría si no tuviésemos las leyes? Pero ¿qué pasaría si no tuviésemos las leyes? ¿Es usted capaz de contestar qué pasaría si no tuviésemos las leyes? Se están incrementando los asesinatos, se están incrementando las violaciones sexuales. ¿Qué pasaba? Las agresiones sexuales. Que había que callarse por ser mujer y que te pegaran una paliza en tu casa. Había que callarse porque era lo normal. Eso es lo normal para usted. Eso es lo normal. Estamos en Que las 2025 mujeres no podíamos y la salir ley cuenta en año el a año banco, se por el amor de incrementa Dios. en delitos. No, está funcionando. Cambiemos la ley. Vale. 5 minutos pasan de las 10 de la mañana, no hay tiempo para más, pero sí para Inma Mora, porque hoy es el acto institucional y hay que decir a las personas que a las 12 del mediodía, ¿dónde? En el Hort del Chocolater se realiza el acto institucional en el que pues se va a homenajear a todas estas víctimas de violencia, como se ha hecho en años anteriores, ¿no? Se han puesto pues una especie de lápidas haciendo referencia pues a la memoria. Exactamente. Se inaugurará y se le hará un manifiesto. Así En el es, a las 12 del mediodía en el Hort del ¿Vox Chocolater. estará en ese acto institucional? Como todos los años. Como y tanto Compromís como... Sí, y también a partir de las 7 de la tarde en la Plaza de Baix, cuando las organizaciones feministas de este municipio han convocado a las 7 y a las 8 2 actos y por tanto, bueno, de hecho la coordinadora va a estar desde las 5 de la tarde, así que desde luego también participando, por supuesto, en estos actos. Y el PSOE estará también. Evidentemente, pues somos parte de la coordinadora feminista. La coordinadora, la concentración y el recuerdo a las víctimas. Bueno, pues muchas gracias, Samuel Ruiz, gracias, Inma. Bueno, Inma no se va, porque tenemos que hablar del encendido navideño, algo más relajado. Gracias, Esther, y gracias, Mariano. Y nosotros ahora, cuando pasan 6 minutos de las 10 de la mañana, estamos pendientes de ese directo. Están nuestros compañeros en el acueducto del pasado siglo, de principios del siglo XX, de Riegos del Levante, que las obras de rehabilitación de esta infraestructura hidráulica, muy representativa y que cruza el río Vinalopó en el sector quinto, más al sur, pues estamos muy pendientes de poder ofrecer ese directo. No sé si tenemos señal ya de nuestros compañeros, todavía no. Pues vamos a publicidad, inmediatamente retomamos el programa.